Después de la propuesta de Teresa Peramato para ser la nueva fiscal general del Estado, propuesta que conocimos ayer, va a ser hoy cuando el Poder Judicial se reúna para evaluar su idoneidad para el cargo. Está previsto que después de esa reunión, Pedro, sea el Consejo General del Poder Judicial emita el informe para valorar si Peramato es adecuada para ocupar el cargo, y de momento todo apunta a una unanimidad en favor de la propuesta. Sí, este va a ser un pleno pacífico en un Consejo General del Poder Judicial que ya ha roto todos los puentes y todos los lazos entre conservadores y progresistas. Se reúnen a partir del mediodía y van a dar el ok a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, y previsiblemente lo harán por unanimidad, porque ayer conservadores y progresistas nos decían que no tenían ningún pero para la nueva fiscal general del Estado, a la que la desean todas las suertes y además esperan que recupere el prestigio de la institución, nos decían los vocales conservadores en sintonía con las declaraciones públicas de la asociación mayoritaria de fiscales, la conservadora Asociación de Fiscales. Así que parece que la cúpula del Poder Judicial lo que quiere es cerrar cuanto antes la etapa de Álvaro García Ortiz, porque esperamos hasta que hoy mismo podamos tener ese informe de idoneidad del Consejo del Poder Judicial, y ayer mismo también en la casa de enfrente, en el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo zanjó definitivamente el contencioso por el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala, avaló a la segunda, con García Ortiz ya dimitido, su nombramiento como fiscal de memoria democrática. No hay que olvidar, Ángels, que Dolores Delgado ha sido uno de los caballos de batalla de la derecha judicial y política contra Álvaro García Ortiz prácticamente desde el inicio de su mandato, porque antes de que la quisiera nombrar fiscal de memoria democrática, quiso nombrarla fiscal de la sala militar, pero el Supremo lo anuló, le acusó a García Ortiz de desviación de poder, y esa sentencia sirvió de munición para que los vocales elegidos a propuesta del PP rechazaran la idoneidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general. Pedro, gracias. Un abrazo. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver cómo recibe la Fiscalía el nombramiento de Teresa Peramato, porque ahí tiene un trabajo ella, que es reconstruir, que es recoser todo lo que está roto en esta institución. Sí, porque al margen de esa prudencia, digamos, recelosa de dos de las tres asociaciones de la carrera respecto del nombramiento, lo que nos dicen fiscales de distintas instancias es que Peramato llega a la Fiscalía General en el momento más delicado que se recuerda, con una carrera fracturada ya desde tiempos de Dolores Delgado, que ha sufrido muchísimo la investigación que ha acabado en condena a Álvaro García Ortiz. El mayor reto es así unir a la carrera, coser esas heridas y recuperar la confianza dentro y fuera de la institución. Otra cosa es que le dejen hacerlo, comentaban en ámbitos progresistas, y otra cosa, decían en alas más conservadoras, es que consiga representar todas las sensibilidades. Pero en su nueva agenda hay otras tareas anotadas, como la adaptación de los fiscales en los juzgados de violencia de género, que asumen ahora también violencia sexual, asuntos, por cierto, estos que la han ocupado y preocupado durante buena parte de su carrera. También la circular de protección de las víctimas en el proceso penal, que fue anunciada en 2022 y no ha llegado a ver la luz en el mandato de García Ortiz. Y de su predecesor recibe otra herencia que tiene algo de simbólico además, y es la ampliación de la sede de la Fiscalía General, una obra que está a medias y que, si se cumplen los tiempos, finalizará durante su mandato. Isa, gracias. A vosotros, buen día. Y ayer también fue interesante y curioso ver cómo recibía el Partido Popular la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, porque fue el Partido Popular ahí moviéndose, modulando el discurso. David Junquera, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas. Pero antes, David, ¿tú has averiguado cómo le va a poner a esa serie que se va a rodar en Moncloa cuando acabe el mandato Pedro Sánchez? Le ha vuelto a pasar a Alberto Núñez Feijóo. Sabéis que normalmente sus asesores, o bueno, el que le prepare las intervenciones en el Congreso, le suele reservar al final un chimpún llamativo, una frase lapidaria para el final, y muchas veces a Feijóo lo que le pasa es que se come el tiempo y no llega a pronunciarla. Pero hoy le ha pasado otra cosa todavía un poquito peor. Iba pillado de tiempo y encima se ha trabado, y no hemos sabido el nombre de la serie que iban a hacer en el futuro. Voy a ver si lo puedo decir sin trabarme. El final era: más pronto que tarde se rodará una serie sobre cómo degeneró España en estos tiempos, y le adelanto el título: Anatomía de un farsante. Claro, pero es que con ese juego de palabras, con el anatomía de un instante, la obra de Cercas, eso es. Y lo peor es que lo estaba leyendo, es decir, que no estaba improvisando, sino que lo estaba leyendo. Junquera, vamos con la reacción al nombramiento, a la propuesta de Teresa Peramato. La critican, pero no tanto por su currículum y por sus capacidades, que esto no lo ponen en duda, sino por el hecho de haber sido propuesta por el gobierno, aunque ese es el procedimiento habitual. Este gobierno, dicen, está ya marcado por la degradación, así que los populares aprovechan la coyuntura para atacar al Ejecutivo, poniendo otra vez en duda la independencia de la Fiscalía.
Sí, ha ocurrido además algo llamativo en esa intervención de Feijóo, aparte de lo que acabamos de contar. No es que se le haya acabado el tiempo o que se haya trabado, es que ha omitido el nombre de Pere-Amato de forma deliberada, una omisión deliberada. Ya hemos visto a Feijóo sortear el tema, pero lo lleva haciendo todo el PP desde que conocimos el nombre. Le costó a Génova saber qué pensar sobre la candidatura de Teresa Pere-Amato ayer. Recordaréis que mandamos mensajes mañaneros tratando de recabar reacciones y la respuesta fue el silencio. El primero que tuvo que enfrentarse a la pregunta ¿cómo valoras la propuesta?, fue Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad Popular en Antena 3. Escuchándole comprenderéis que a esa hora, eran más o menos las 9, los populares no debían tener afilado el argumentario todavía. Yo celebro que una mujer que está especializada en la defensa de las mujeres que son víctimas de violencia machista tenga esta responsabilidad. Y lo único que celebraba, le parecía un buen perfil, solo le pedía que fuera imparcial. Un rato más tarde ya salió el número 2, Miguel Tellado, a decirle a los suyos cómo responder por Pere-Amato. La fórmula no os va a parecer muy original, os va a sonar. El problema no es la candidata, el problema es el de siempre, es Pedro Sánchez. Y por lo tanto vamos a recibir este nombramiento con toda la cautela, porque lo importante es saber si Sánchez sigue creyendo, pese a la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado, que la Fiscalía es su Fiscalía. A lo largo del día nos quedó clara una cosa: el PP no podía ponerle peros al currículum de Pere-Amato, así que hubo que afinar más. Esther Muñoz criticó sus afinidades. Un nombramiento que evidentemente es continuista, porque la nueva fiscal que proponen es de la absoluta confianza de Dolores Delgado, es de la absoluta confianza del señor Álvaro García Ortiz, y lo que nos estamos preguntando los españoles hoy es si esta nueva fiscal general del Estado, si el presidente del Gobierno le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer. Fuentes del PP nos reconocían ya por la tarde que el Gobierno había jugado bien la bola, eligiendo a Pere-Amato porque, aunque su nombre podía ser previsible, su perfil es complicado de atacar. Criticaban, eso sí, el timing, el cronograma del nombramiento. Todo en Sánchez es relato, y vaya casualidad que García Ortiz salga el lunes para poder hacer el nombramiento de Pere-Amato el día 25, día de la erradicación contra la violencia de género. Ya veremos cómo valorar lo de Pere-Amato. Remataban: por sus hechos la conoceremos. Junquera, gracias. Gracias. Edu, no se lo ha puesto fácil el Gobierno para criticar el nombramiento de la nueva fiscal. Es verdad que el día anterior habíase leído Feijóo a poner una serie de puntos que tenía que cumplir quien fuera nuevo fiscal general del Estado. Pere-Amato los cumple todos. Queda a ver qué pasa con el informe, que no es vinculante, con el informe del Consejo General del Poder Judicial, que rechazó el nombramiento de Álvaro García Ortiz, pero parece ser, y nos decía Pedro Jiménez, que va a salir por unanimidad. Sí, mira, anatomía de una oportunidad se podría llamar esta. No te trabes. Esta capítulo, porque aquí tiene el PP una oportunidad. Teresa Pere-Amato es irreprochable. Primero, porque tiene más de 30 años de carrera como fiscal. Segundo, porque tiene un enorme consenso a su alrededor. Tercero, porque es una mujer extraordinaria. Cuarto, porque ha trabajado muy bien en el asunto nuclear, que a veces lo vemos y otras veces no tanto, o uno de ellos, de nuestra sociedad, que está por ahí abajo, escondido, habitando entre nosotros, configurando una parte de lo que somos, que es la violencia machista de género. Miles de mujeres asesinadas en los últimos años, ante un problema nuclear de nuestra mala manera de relacionarnos los hombres con las mujeres y de soportar los atavismos históricos que están sobre nuestros hombros en este país. Lo ha hecho muy bien, durante mucho tiempo, y es difícilmente reprochable. Hombre, uno se puede inventar anatomía de un reproche, se pueden inventar si quieren, ¿no? Pueden coger un reproche y anatomizarlo y disparar contra alguien de la que no tengo ni idea de cuánta información tenían, pero ha caído muy bien porque es muy buen nombramiento. Y además estuvo muy bien jugado por Moncloa, porque ayer era el día contra la violencia de género. Todo era redondo, alrededor de un nombramiento que yo lo veo redondo. Teresa Pere-Amato es un muy buen nombramiento y yo creo que puede ser una grandísima fiscal general del Estado. Aquí la anatomía de la oportunidad está en que el PP puede recobrar parte de la posición que ha perdido en lo que desde su perspectiva de partido de la oposición, es verdad que es el primer grupo de la Cámara, pero es el partido de la oposición, porque quien gobierna es el PSOE en un gobierno de coalición con Sumar. Entonces tiene una oportunidad, que es enhebrar un punto de recuperación del diálogo alrededor del Poder Judicial, alrededor de la Fiscalía, alrededor de una cierta normalidad institucional, tal es el episodio de Álvaro García Ortiz y todo este fracaso que ha sido, en mi opinión, general, ¿no? Así que vamos a ver si la aprovechan. Algo me dice que se le quedará la frase pendiente antes de que la presidenta le corte la palabra. Mariola. Yo celebro si efectivamente se confirma que el Consejo General del Poder Judicial ofrece el informe de idoneidad por unanimidad. Creo que eso es un buen mensaje. También hay que recordar que los informes de idoneidad están muy tasados. Quiero decir, estamos hablando
de datos muy objetivables en relación con años de antigüedad en la carrera y demás. Es decir, que tampoco es que estemos hablando de informes de gran calado, pero la mayoría con la que se adopte este informe creo que es un mensaje positivo. A mí me gustará también escuchar a la candidata todavía al puesto un poco en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, porque la veremos en acción y veremos la fortaleza del perfil que representa, no solo por la trayectoria y por las temáticas que ha abordado, sino también por esa personalidad con la que ella se muestra, y estoy convencida que va a aportar elementos muy de valor a la Fiscalía General del Estado. Pero quiero apuntar un detalle que no me parece menor. Más allá de ensalzar la figura de quien ahora va a ocupar la Fiscalía General del Estado, quiero insistir en la importancia de la propia Fiscalía como institución. La Fiscalía General del Estado no fue deteriorada por Álvaro García Ortiz. A la Fiscalía General del Estado alguien le puso la proa, y se la puso un proceso penal disparatado de principio a fin. Con una instrucción que no superaría ninguno de los criterios jurídicos serios, porque ha sido un proceso absolutamente extravagante, con unas acusaciones que decías, Eduardo, que era para otro día el debate, pero es de urgencia acerca de cuáles son las acusaciones populares que tenemos que tener y perimetrar en este país, porque se ha prostituido esa idea, esa figura, y esto hay que hablarlo con estos términos, y un fallo del que ya hemos hablado sin motivación y por tanto con una resolución legitimada. Esto es lo que deteriora la Fiscalía General del Estado y no la actuación de Álvaro García Ortiz. Y digo esto porque este es el gran desafío de la nueva Fiscal General del Estado, que es seguir preservando la Fiscalía como contrapeso al Poder Judicial. El Poder Judicial quiere deteriorar la fortaleza de una institución que tiene una misión en el marco de los operadores jurídicos muy claro, que es la defensa de la legalidad. Y creo que aquí hay debates soterrados que debemos sacarlos a la luz, como es la necesidad de hacer reformas en este país, algunas ya en fase de discusión, que todo invita a pensar que no van a tener las mayorías suficientes. Exacto, que no van a tener los votos adelante, pero la instrucción de los procesos judiciales hace ya tiempo que debía estar en manos de la Fiscalía y no del Poder Judicial. ¿Y qué hace el Poder Judicial? Y acabo rápidamente al deteriorar la Fiscalía. Suscitar dudas acerca de la conveniencia de esta reforma. Es toda una operación creada con un objetivo, que es deteriorar a la figura de la Fiscalía, la institución de la Fiscalía. Ignasi, que me queda un minutito, Ignasi. Sí, aquí hay dos niveles, ¿no? Hay uno primero que es corporativo. O sea, Pere-Mato, que es un excelente nombramiento, una persona de excelente trayectoria, fue presidenta de una asociación de fiscales y tiene un respeto enorme, pero tuvo su papel de liderazgo dentro de un grupo de fiscales, ¿no? Y uno de los querellantes contra García Ortiz ha sido otra asociación de fiscales, dirigida por un señor llamado Miguel Pallarés, que es fiscal, y que preside pues la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que ha ejercido como acusación particular contra García Ortiz, una de las más duras en su acusación, ¿no? Y por tanto, efectivamente, hay una bronca, hay una guerra civil entre fiscales. Hay una tensión enorme dentro de esa corporativa sobre cómo ha de ser la Fiscalía, cómo se tiene que gestionar. Y en ese sentido, bueno, pues yo le deseo suerte, pero no tengo muy claro cómo va a conseguir calmar esas aguas, ¿no? Pero más allá de eso, de esa parte corporativa, está el elemento social, de legitimidad hablábamos antes. Y ahí efectivamente sí, creo que el nombramiento es muy bueno, hacia afuera, hacia la sociedad, que nos tiene que importar más que las broncas corporativas, en el que Pere-Mato puede hacer un gran papel, efectivamente, diga lo que diga el Partido Popular, que efectivamente está buscando algún tipo de argumento para poderla criticar, ¿no?